Mi nombre es Nicolás Ríos Centeno y soy miembro de la Regional San Luis de APRESID. Y tengo el gusto hoy de presentar a Claudia Carracedo. Claudia es directora técnica en el Instituto, en el Laboratorio de Especialidades Agronómicas y pertenece a la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados. Así que vamos a empezar con el taller. La modalidad va a ser como siempre, de más o menos 20-25 minutos de exposición para presentar las ideas centrales y después otro tiempo similar para dialogar y darle preguntas a Claudia. Por favor, celulares en modo de silencio. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha así? Bien. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Sé que es la última charla de la tarde, así que debemos venir ya con un cierto cansancio, ¿no? Así que aflojen los pies, muevan los deditos, relájense lo que más puedan y piensen que esto va a ser una charla entre conocidos, entre amigos, y que vamos a compartir una experiencia que hemos llevado adelante en el laboratorio que no sale más allá de la rutina de trabajo que llevamos dentro del laboratorio. Entonces lo que hice yo fue sesgar parte de un trabajo, que ahora vamos a ver en qué consistió, y a ese trabajo lo analicé estadísticamente para poder compartirlos con ustedes y hacer un poco como un ejercicio intelectual para ver de qué manera podemos aplicar algunos conceptos de tecnología de semilla y los ensayos que sustentan a la tecnología de semilla. Bien, les cuento dónde estoy yo. Yo estoy en Colón, provincia de Buenos Aires, zona núcleo maicera. Zona núcleo maicera, nos sabemos llamar, pero no necesariamente todos los años nos ha acompañado una gran superficie de maíz. En nuestra zona el cultivo que ocupa mayor superficie en los últimos años ha sido la soja. En los últimos años del último gobierno había desaparecido bastante el trigo como alternativa de doble cultivo de soja y bueno, éramos una gran área sojera de primera, muy poquita cantidad de trigo-soja y algo de maíz. Bien, a su vez nuestro laboratorio, que hace 25 años que está ahí en la zona, hace 20 años que participa, es miembro fundador de la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados. Esta asociación tiene una página de internet por si alguno quiere un poquito bucear en qué consiste esta asociación. Y una de las cosas interesantes que tiene la asociación es publicar 2 veces al año información muy genuina, muy auténtica, porque surge de la evaluación de los resultados analíticos de cada uno de los miembros componentes de la asociación. O sea que permite conocer a los productores, a la industria, a los semilleros, cómo anda la calidad de la semilla en cada una de las áreas donde hay un laboratorio de ALAB. Este mapa que yo les puse acá es el mapa que se obtuvo en la campaña pasada, 2016-2017. Y fíjense que para cada laboratorio tenemos 2 globitos. Acá estamos nosotros, Lea, y tiene 2 globitos, uno en amarillo y uno en verde, celeste, no sé, soy daltónica, así que no puedo decirles qué color es. Fíjense, el globito que dice 93-95 son los resultados de las muestras que habían llegado al laboratorio y que los clientes habían consignado que eran antes del temporal que tuvimos, que casi duró 1 mes y chirola. Y el resultado de abajo, 74-87, son los resultados que obteníamos en el laboratorio con pruebas de PG estándar y PG tratados con fungicida después del temporal. Bien. Ese fue el panorama que se fue copiando casi en toda la región pampeana y en casi el área más importante de producción de semilla de soja del año pasado. Ese mapa va a salir publicado este año a partir de finales de agosto en la página de la asociación. Bien, entonces vamos a empezar a ver un poco para ponernos en tema de qué es lo que vamos a abordar en este taller. Cuando la gente de APRESID me invita a participar en el taller,
la verdad lo pensé mucho, porque en esta época estamos los laboratorios agobiados de trabajo y detenernos, corrernos de la rutina significa, bueno, la cabeza fraccionarla un poquito y decir, a ver, ¿y esto? A ver, ¿qué podemos comentar? Y leí el lema del Congreso, que era Kairos. Digo, Kairos, a ver, ¿qué quiere decir eso? Y cuando leí eso, digo, entonces no tengo que perder esa oportunidad, porque es un tiempo, es una oportunidad. Y esa oportunidad la fundamenté en lo siguiente. Ustedes saben muy bien de que en nuestro país, en los últimos años, ha ido decreciendo el uso de bolsas fiscalizadas y ha ido aumentando muchísimo el uso de la semilla que hemos dado en llamar de uso propio. La industria semillera tiene su saber hacer, tiene historia. En cambio, el uso propio es la experimentación en el campo, en poder ver cómo puedo hacer para disminuir mis costos y poder transformar el grano en semilla. Y entonces me pregunté si realmente los productores, los técnicos, estaban con el saber hacer para poder hacer esa transformación. Y dentro de esa problemática dije, a ver, ¿qué puedo aportar? Porque veo el problema, entonces me pregunté, ¿cuál puede ser mi aporte? Y mi aporte es nada más que un ejercicio intelectual donde nosotros tenemos la posibilidad de tener una visión macro de la campaña y también podemos tener una visión macro de cada uno de los ensayos que hacemos dentro del laboratorio. Entonces planteé, vamos a hacer un aporte de, dentro de esos ensayos, qué significado tienen, cuáles son sus fortalezas, qué resultados tienen para esta campaña y qué nos están diciendo. Bien, en esta primer diapositiva, lo que les planteo es que vean que la zona de Colón evidentemente es un área que tiene un ecosistema bastante interesante para lo que es la producción de semilla. Estos resultados realmente son muy valiosos porque es el conjunto de resultados obtenidos a lo largo del año de muestras de multiplicadores de semillas junto con los resultados que tienen los productores, que no necesariamente tienen el saber hacer de la semilla. Bueno, con esto entonces estamos viendo que las condiciones ecológicas son lo suficientemente buenas como para poder tener en los últimos años promedios por encima del nivel que establece el estándar legal vigente, que les recuerdo a ustedes que es del 80%. Por lo tanto, durante estos años hemos estado siempre por encima del estándar legal vigente, salvo en la campaña pasada que las muestras que fueron cosechadas después del temporal tenían una fuerte disminución del PG y una respetable respuesta al tratamiento con los terápicos de semilla. Otra cosita que me gustaría detenerme a charlar con ustedes es el por qué aparecen los tratamientos de la mercadería natural y tratada con terápicos. Y bueno, un poco responde a eso que yo les contaba, de que nuestra zona núcleo se transformó durante muchísimos años en un área de siembra directa y monocultivo de soja. Entonces, año tras año aumentaban las cargas fúngicas totales que nosotros podíamos encontrar en las poblaciones de semilla y los productores también veían de que se veían afectados esos PG a campo. Entonces, cuando vienen al laboratorio, ya instintivamente dicen, bueno, un PG y un PG tratado. En algunos casos nos indican con qué tratamiento lo quieren realizar y en otros casos uno a veces les sugiere hacer un análisis sanitario, detectar el patógeno que realmente está haciendo ahí afectar o presionando el resultado final de PG y en función de eso organizarles alternativas de fungicidas para los ensayos. Y por último, lo otro que quiero compartir con ustedes son estos años en los cuales los resultados de los tratamientos son similares o levemente menores. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces esos años no había que hacer tratamientos con fungicidas? Bueno, miren, el tema es, bueno, en primer lugar, definir qué patógenos estaban presentes y en segundo lugar, ver qué condiciones de cosecha habían tenido esos lotes de semilla para darnos estos resultados. En esos casos y en esos años vimos que la humedad de
cosecha y la humedad durante el almacenamiento fue muy baja, eso impactó definitivamente sobre la calidad de la semilla y hacía que los tratamientos con fungicidas no demostraran su eficacia frente al control de las enfermedades. Entonces, cuando hablamos de calidad de semilla, decimos, bueno, ¿y a qué nos referimos? Bueno, básicamente nos referimos a una calidad fisiológica. Y cuando hablamos de calidad fisiológica, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a la capacidad que tiene un organismo de propagación, una unidad de propagación, una semilla en este caso, para ponerla en condiciones de germinación y aportarnos una plántula normal. ¿Cuáles son los parámetros con los cuales yo puedo medir esa calidad fisiológica? Bueno, el parámetro característico, el que aprecia la morfología completa de la semilla, es la medición de la viabilidad. Esa viabilidad se expresa en % y básicamente, por lo general, es el primer ensayo que hacemos cuando estamos cerca de una muestra de semilla. Esa viabilidad lo que expresa es la unidad morfológica que está en condiciones fisiológicas de dar una plántula normal. Pero para eso necesitamos entonces avanzar sobre la prueba de poder germinativo. Esa prueba de poder germinativo sí nos mide el porcentaje de plántulas normales logradas en un ensayo de germinación sobre determinadas condiciones, y esas condiciones son siempre favorables para la semilla: buena temperatura y humedad adecuada. Y por último, para medir la calidad fisiológica tenemos el parámetro de vigor. ¿Y qué nos está diciendo el vigor? ¿Qué es lo que nos está midiendo? Bueno, cuando a esas semillas las ponemos en condiciones no tan adecuadas, no tan favorables, y entonces tiene la semilla que empezar a manifestar esa capacidad de adaptación que tiene a condiciones variables o bien a condiciones estresantes. Pero la calidad fisiológica por sí sola no logra todo en el campo. Muchas veces viene esa calidad fisiológica afectada por la carga fúngica, por la calidad sanitaria que llamamos. Y esa calidad sanitaria, ¿de qué cosas la describen? Básicamente, los patógenos que encontramos acompañando la semilla. Existen distintos tipos de ensayos que podemos aplicar para estas determinaciones, y en esas determinaciones establecemos patógenos presentes, su incidencia, o sea, qué porcentaje de ellos se encuentran dentro del total de semillas. Y por último podemos perdonen, pero quiero volver atrás. A ver, no quiero marearlos. No, discúlpenme, pero se me fue la presentación al diablo. Eso está acá, no, tengo que ir para atrás. Discúlpenme, no sé qué toqué. Bueno, entonces estábamos hablando de la calidad sanitaria. Entonces, tenemos una calidad fisiológica que nos mide la unidad morfofisiológica, una calidad sanitaria que nos está hablando de las limitantes, básicamente de todos los hongos necrotróficos que acompañan a la semilla. Y por último, aspectos secundarios. Estos aspectos se llaman secundarios, pero no necesariamente los tenemos que minimizar. En muchas campañas, estos aspectos secundarios determinan las limitantes que hacen a la calidad fisiológica. Y voy a enumerar dos de ellos. Uno es la integridad. Esa integridad se refiere al continuum del tegumento en la semilla, que aísla a la semilla de acciones ambientales, de efectos de insectos que pueden estar, o bien de la penetración de algunos hongos que se encuentran dentro de la masa de granos. Y el otro elemento para mí también sumamente importante, y que es un aspecto secundario, es la humedad. Los últimos años hemos tenido variaciones de campaña a campaña, campañas con mercadería muy seca, campañas como la del año pasado con mercadería muy húmeda, y en cada uno de ellos esa humedad incidió muy fuertemente en la calidad a lo largo del almacenamiento y en el producto final cuando llegábamos a octubre para decidir el momento de la siembra. Entonces, cuando tenemos que establecer
una evaluación de los ensayos de vigor, tenemos que compararlo contra algún testigo. En este caso, yo utilicé como testigo los resultados de las pruebas de germinación. ¿Qué es lo que vemos en una prueba de germinación? Bueno, vamos a evaluar plántulas normales. ¿Qué características va a tener la prueba de germinación? Bueno, puede utilizar un sustrato. Hay distintos sustratos aceptados. El más ampliamente utilizado en Argentina es la arena tamañada y estéril. Las temperaturas ya vienen establecidas a través de las reglas CISTAS, que son 25 grados más menos 2 grados centígrados, y la duración es de 8 días. Quiere decir que cuando establecemos o solicitamos un análisis de pH en un laboratorio habilitado, estas van a ser las condiciones que va a llevar y va a atravesar el ensayo. Al terminar el ensayo vamos a estar en la etapa de evaluación y vamos a poder tomar a cada uno de los elementos dentro del ensayo y los vamos a categorizar. Lo que vamos a expresar en el ensayo de pH es porcentaje de plántulas normales. Este ensayo se puede realizar en forma de utilizar la semilla natural o en muchas ocasiones, como es en este caso de este ensayo, aplicando terápicos de semilla para ver la respuesta de la unidad morfofisiológica a los terápicos. Bien, entonces vamos a describir cuáles son los ensayos de vigor que vamos a comparar. El primero es el vigor por tetrazolio. Esta es una prueba que fue desarrollada, el vigor por tetrazolio, para su validación por el grupo del doctor Roque Cravioto de INTA Oliveros, liderado por la ingeniera Karina Gallo, y Karina llevó adelante este proceso de validación en forma positiva. El año pasado se aprobó y ya salió publicado en las reglas CISTAS 2017. Nosotros y ustedes seguramente han oído a la prueba de vigor, a la prueba de viabilidad por tetrazolio, porque es una prueba que ha tenido una gran difusión y ha sido tomada por todo el sector por la rapidez, la contundencia y la cantidad de información que aporta. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba de viabilidad y la prueba de vigor por tetrazolio? Básicamente la forma en que vamos a tomar los resultados, los vamos a consignar y los vamos a informar. ¿Cuál es la potencia que tiene la prueba de vigor por tetrazolio? Es la rapidez y la capacidad de repetir esos resultados en las distintas muestras. Y como todo método de vigor directo, nos permite ver cuáles son justamente el estado de los tejidos, la superficie que ocupa y la profundidad de los mismos, de manera de poder establecer distintas categorías dentro de la semilla, estableciendo semillas más vigorosas o menos vigorosas. ¿En qué consiste la prueba? Bueno, tiene una etapa de acondicionamiento donde se provoca la imbibición de la semilla, generalmente en rollos de papel. Una segunda etapa de tinción donde utilizamos el triclorofenil de tetrazolio al 1%. Hay algunos laboratorios que lo están haciendo a otras concentraciones, validan internamente sus resultados y pueden ser comparables al de la tinción del 1%, que es la que está validada por ISTA. Y por último, la evaluación. Y acá sí utilizamos los patrones de comparación que han difundido y han aportado los grupos del doctor Cravioto de INTA Oliveros en forma masiva a todos los laboratorios del país. Bien, además el tetrazolio no solo nos da una información del vigor de la semilla, sino que nos informa y nos describe daños que han ocurrido dentro de la semilla en el momento de la cosecha, hacia el final del ciclo de cultivo o bien en todo el proceso que va desde la cosecha hasta el acondicionamiento propiamente dicho. Ya vamos a volver y vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo test, entonces el primer test, vigor por tetrazolio. El segundo test que vamos a comparar y analizar es el envejecimiento acelerado. Este también, como el vigor por tetrazolio, es un ensayo validado por ISTA. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser repetido y están descritas correctamente las condiciones de manera que un laboratorio de Brasil, un laboratorio de Uruguay o uno de Paraguay va a poder tomar la muestra, llevar adelante el ensayo y tendrían que obtener resultados comparables. ¿En qué consiste el ensayo de envejecimiento acelerado? Bueno, es un envejecimiento, establecer un estrés a la semilla para lograr el envejecimiento. ¿Cuál es la aplicación?
que tiene este ensayo, bueno, es muy variada, pero básicamente para las condiciones de esta campaña yo diría que nos va a ayudar mucho a referirnos a la almacenabilidad de cada uno de los lotes de semilla y también nos va a permitir conocer un ranking de categorías dentro del material que hemos almacenado de comportamientos por vigor dentro de lo que nos da el resultado de envejecimiento acelerado. ¿En qué consiste este ensayo? Bueno, mantener la semilla durante 72 horas a 41 grados centígrados y con una humedad cercana al 95%. ¿Cómo se maneja? Bueno, la semilla se va a incubar en estufas similares a esta, dentro de unas canastitas donde se pone una capa uniforme de semilla, ahí es donde va a estar durante todo el ciclo y al finalizar la prueba se controlan de que los parámetros de la incubación hayan sido correctamente logrados y esa semilla se siembra en arena estéril durante un periodo de 7 días a 25 grados centígrados. Nuevamente les comento, esto se puede hacer con la semilla tal cual y la semilla que tiene terápicos de semilla. Y la tercera prueba que vamos a comparar es la prueba de vigor de frío. Esta prueba es quizás la más difundida dentro del ámbito semillero y más en mi zona, porque muchas veces cuando queremos hacer siembras tempranas en octubre, tenemos algunas lluvias que implican disminuciones temporarias de la temperatura con exceso de humedad, entonces ahí se pone muy claramente de manifiesto el vigor de la semilla y en suelos con altas cargas fúngicas, les comenté lo del tema del monocultivo, les comenté el tema de la siembra directa, entonces los semilleros muchas veces utilizan esta prueba como un antecedente para rankear sus lotes en la zona. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, en sembrar nuevamente en arena estéril a una temperatura de 10 grados centígrados con una humedad entre 60 y 70%. Les comento que esta prueba no está validada por ISTA, está recomendada. ¿Y por qué está recomendada y no validada? Bueno, porque evidentemente hay matices dentro del ensayo donde todavía los científicos que estudian y experimentan hasta lograr conformar y cerrar el ensayo para su validación no se han puesto de acuerdo en algunas condiciones del ensayo, entonces tienen algunos matices. Entonces van a encontrar que algunas pruebas de frío se pueden realizar a 60 o a 70, el sustrato puede ser arena perlita, arena tierra, etc. O sea, tiene muchos matices la prueba de test de frío. Nosotros, básicamente, para no agregar más ruidos al ensayo, es que tratamos de utilizar materiales estériles, materiales inertes, que traten de impactar, digamos, en forma neutra sobre la semilla, de manera de que se manifieste si es un comportamiento a un exceso de humedad y a una disminución de la temperatura. Pasado esos 7 días, la semilla pasa a la cámara caliente a 25 grados centígrados durante 5 días. Bien, entonces ahora sí, recién empezamos la evaluación de los ensayos. Dijimos que la prueba de PG la íbamos a informar porque la íbamos a utilizar como testigo de los resultados de vigor. Bueno, para poder entonces un poquito también comparar a su vez los resultados de esta campaña, utilicé como comparativo los de la campaña pasada. Si vemos los resultados del PG tal cual, sobre las muestras que hemos utilizado, tenemos un promedio del 87% de PG en las muestras al natural. Y cuando a estas mismas muestras las tratábamos con fungicida, mejorábamos mucho el valor del PG final, número de plántulas normales emergidas. Ahora, quiero hacer acá un comentario sobre qué muestras hemos obtenido estos resultados y por qué fueron seleccionadas estas muestras. Las muestras que nosotros utilizamos fueron aproximadamente las primeras 400 muestras que entraron al laboratorio desde mediados de marzo hasta casi finales de abril,
que provenían de lotes de multiplicación de semilla. De esta manera nos asegurábamos que la muestra que llegaba al laboratorio había sido obtenida con un procedimiento de muestreo, de manera tal de estar seguros que estos resultados que íbamos a compartir con ustedes hoy respondían a un procedimiento de la masa que estaba almacenada. O sea, con eso nos asegurábamos que la muestra es representativa de los volúmenes de semilla almacenado. Entonces, si vemos acá los resultados obtenidos de PG y PGT, a través de un análisis de varianza vemos que el tratamiento de terápicos mejoró notablemente la expresión de los resultados y que evidentemente dentro de ese PG, que es un PG realmente bueno, todavía 87% lo considero un PG muy bueno, teníamos ahí un coeficiente de 14% que nos está indicando que hay muestras muy buenas y muestras no tanto. Por lo tanto, pensamos que en los datos de vigor íbamos a encontrar alguna respuesta interesante. Y acá tenemos el comparativo. Entonces, comparamos vigor por tetrazolio, envejecimiento acelerado tal cual y 3 de frío tal cual. A través de un análisis de varianza vemos que el vigor por tetrazolio en esta campaña es comparativo al resultado obtenido por el test de frío, siendo que el vigor por tetrazolio es un ensayo que se realiza muy rápido. Y si ustedes ven, el envejecimiento acelerado tiene un coeficiente de variación del 14%. Entonces, también, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo ese coeficiente de variación es que dentro de la población estudiada, el envejecimiento acelerado tuvo la capacidad de encontrar la mayor cantidad de diferencias dentro de las distintas muestras analizadas. Por lo tanto, si yo tendría que elegir un test para poder hacer el ranking de vigor, evidentemente, por estos resultados que estoy teniendo acá, en esta campaña, el envejecimiento acelerado sería el más adecuado. Bien, gracias. ¿Y qué pasa cuando estos ensayos de vigor los afectamos por el fungicida? Vemos que seguimos teniendo diferencias entre envejecimiento acelerado y test de frío. Y está bien que así sea porque el envejecimiento acelerado es un dato de vigor impactando en condiciones muy distintas a las que tiene el test de frío y por lo tanto ambos resultados son complementarios ante situaciones de estrés distintas. Bien, esto únicamente lo puse a modo de que ustedes vean, es en un cuadro donde aparecen graficados los desvíos estándar. Entonces, fíjense que en la prueba de PG el desvío estándar es muy grande, pero en el curado ese desvío se acotó a un valor menor. Lo que nos está diciendo es que hemos podido hacer más consistente mayor cantidad de muestras y por lo tanto, evidentemente, logrando el curado de la semilla, nos aseguramos tener menores variaciones dentro de los resultados. Lo mismo pasó en todas las pruebas de vigor y lo que sí quiero mostrarles a ustedes, no hemos hablado de la viabilidad de la semilla, pero la viabilidad de la semilla sigue siendo un valor alto, muy similar al del PG curado y la teoría siempre habla de que la viabilidad se tendría que acercar y expresar casi lo que la semilla curada y en este caso hemos visto que se ha dado. En este cuadro lo que comparto con ustedes entonces es la distribución de cada uno de los ensayos en cuanto a sus resultados. Entonces vemos que en el caso del PG el 60% de las muestras alcanza el 90% de poder germinativo. Cuando aplicamos un fungicida de semilla, logramos que el 80% de las muestras alcance ese valor. Por lo tanto, el curado en esta campaña va a tener mucha importancia. Algo que no hemos hablado con respecto al tema del curado. Acá, en el caso de los multiplicadores, generalmente ellos tienen sus productos asociados a sus semillas o trabajan en forma particular con algunos productos, por lo tanto es un mix de productos. Lo que sí les puedo comentar que son productos, digamos, de alta gama, con buenas formulaciones o mezclas de 2 o más terápicos, pero es un mix, y entonces es una información valiosa porque no es un producto, sino
todos los productos que utilizamos, todos en el conjunto dieron mejores resultados. Y con respecto a la prueba de envejecimiento acelerado, acá queda de manifiesto esa capacidad que tiene el envejecimiento acelerado tal cual de poder lograr la división de los distintos lotes de semilla por vigor, y podríamos decir que vemos que todas las pruebas de vigor fueron consistentes al curado de la semilla. Y por último, ya para cerrar, que el dato de tetrasolio no solo es importante y valioso por el dato de vigor que nos aporta, sino que nos permite obtener elementos para poder hacer un diagnóstico de la semilla, tanto del manejo como de la condición de campo. Entonces, ahí es donde radica la fortaleza de este ensayo. Fíjense que del 100% de los valores de la semilla encontramos que hubo un 29% de daño ocasionado por el ambiente, un 9% de daño ocasionado por las chinches, 5 mecánico y 2 fracturas. Y acá voy a hacer 2 comentarios porque tengo poco tiempo. El primer comentario que voy a hacer es, este valor viene creciendo año a año. Tendríamos que preguntarnos qué está pasando. ¿Están cambiando las poblaciones de chinche? ¿Está siendo prevalente algún tipo de chinche que no llegamos a detectar? ¿Estamos llegando en tiempo, forma con los tratamientos de las chinches? Nosotros podemos verla en el monitoreo, pero ¿cuánto tiempo está pasando del monitoreo al efectivo control de esa chinche? Entonces, es una alerta porque la chinche es una vía indirecta de penetración de hongos en la semilla, de la afectación de la condición del almacenamiento durante el almacenamiento, porque es una lastimadura. Y el otro elemento que quiero comentarles es la incidencia del daño mecánico. Este año fue particularmente importante, estábamos en 2-3%. Eso lo que nos está hablando es que los lotes fueron difíciles de cosechar, que cuando hubo condiciones se cosecharon y por lo tanto creció el daño mecánico. Acá tenemos la distribución por frecuencia. Fíjense que todavía tenemos mucho por hacer en lo que es manejo, porque tenemos un 10% de daño mecánico y un 21% de daño de chinche sobre el total de la distribución de frecuencia, mientras que sobre el daño ambiental, lamentablemente, los investigadores, los genetistas son los únicos que nos pueden dar algún tipo de respuesta con respecto a la adaptación de las especies a las condiciones ambientales. Entonces vamos a ir un poco a las conclusiones. En primer lugar, cada muestra que uno tiene frente a sí es única e irrepetible. Por lo tanto, vuelvo a hacer énfasis en el buen muestreo de la misma, porque si no, eso va a ser un gasto y no una inversión. No vamos a poder tener una buena inferencia y un buen diagnóstico de la semilla, porque vamos a estar sobre una masa muy poco representativo del problema. ¿Qué hace a la representatividad? Y bueno, básicamente que muestremos en distintos sitios, cuantos más sitios mejor. Y el otro tema es el volumen al cual estamos representando. Recordemos que de acuerdo a ISTA, el volumen máximo a representar por cada muestra son 30.000 kilos. 30.000 kilos. Recuerden a ver si cuando hacen análisis de 120 toneladas, 150 toneladas, si eso refleja en alguna medida. Recuerden ustedes también lo siguiente, hemos ido cambiando la forma de almacenamiento, de ir de silos a bolsones. Y pensamos a veces, ingenuamente, de que un bolsón es una unidad. Y no, es una suma de diversidades. Y cuando hacemos los ensayos comparativos cada 30.000 kilos en bolsones, nos pone muy claramente de manifiesto la diversidad que tenemos ahí guardada. La otra conclusión es que la semilla presentó entonces una buena calidad fisiológica por encima del 90% en el 60% de las muestras. Que los resultados de los diversos tratamientos se manifestaron con aumentos significativos en el PG obtenido. Que las pruebas de vigor se presentan como complementarias. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo utilizar como herramienta al recibir
la mercadería de la cosecha con un test de viabilidad y vigor por tetrasolio. Una vez que la mercadería se ha enfriado y se ha normalizado la humedad, puedo continuar con un envejecimiento acelerado para poder pronosticar cómo se va a almacenar eso y qué es lo que tengo para salir a la guerra, hacer un ranking de calidad de vigores. Y cercanos a la siembra, si efectivamente vemos que vamos a tener condiciones no tan adecuadas para la misma, complementarlos con un ensayo de vigor y tener una cantidad de información suficiente para saber qué lote va a salir primero, qué lote lo tengo que poner en la retaguardia y qué lote mejor no usar. Bien. Que el vigor por tetrasolio siempre es la prueba que nos da los mayores resultados y esto evidentemente manifiesta su talón de Aquiles, que es que cuando realizamos la prueba eliminamos los tegumentos y por lo tanto no ve, se le pasa de largo toda la problemática sanitaria que este año hay y es muy importante y que está incidiendo de alguna manera en que obtengamos esos resultados mejores en la prueba de poder germinativo tratada. Que no solo la prueba de tetrasolio es una prueba precisa y rápida, sino que también aporta mucha más información del ambiente de manejo del cultivo, de cosecha, porque es una herramienta que la podemos aplicar en todos los tiempos y momentos que querramos del ciclo del cultivo, desde madurez fisiológica en adelante. Por último, que el Coltest y el vigor son dos pruebas que arrojan resultados comparables en esta campaña y recordemos que uno se hace en 2 días y el otro demora 15 días. Que los resultados de envejecimiento acelerado y envejecimiento acelerado tratado indicaron la necesidad de la limpieza de los lotes seleccionados para mantener la calidad del mismo. Comentario. Estos resultados y estos ensayos se hicieron, les conté, de mediados de marzo a abril. Hoy estamos ya empezando a recibir la mercadería de lo que llamamos nosotros proceso, o sea, una vez que ha sido acondicionada, clasificada y puesta en algún tipo de contenedor hasta el momento de la venta. Estamos viendo que los resultados son muy distintos a los que teníamos pensado recibir, que hay un deterioro importante y mucho más ese deterioro cuando está asociado a condiciones de almacenamiento no muy adecuadas. Que los ensayos de vigor muestran aptitud para lograr un diagnóstico de la semilla de soja con mayor precisión. Muchísimas gracias, muy amables y suerte. ¿Puedo pedir un segundo, Nicolás? Les quiero mostrar una diapositiva. Esta diapositiva es de la jornada que hace nuestra asociación el 25 de agosto acá en la ciudad de Rosario, en el City Center. Es una jornada justamente sobre calidad de semilla de soja. Tratamos de abarcar distintos aspectos de la calidad de soja, desde la parte, digamos, de los ensayos de vigor, el almacenamiento, características de tipo analíticas, la incidencia que ha tenido este año el tema de la chinche y convocamos especialistas. A todos aquellos que tengan algún interés en conocer un poquito más sobre el tema de semillo, les invito a esta jornada porque puede llegar a ser muy interesante. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, usted habló algo importante y es humedad al momento de la cosecha del grano. ¿Cuál es la humedad que usted sugiere con la que nosotros debemos cosechar nuestro material para poder garantizar de que nuestro material genético que estamos queriendo almacenar por un determinado periodo realmente llegue a feliz término y tengamos el vigor necesario para poder implantar un cultivo como se debe? Bien, viste que yo regionalicé la información en función al área en la cual trabajo. Entonces te voy a responder a eso y no necesariamente pienso que lo podemos generalizar y extrapolar a otra situación y te voy a explicar por qué. En mi zona, para la temperatura, clima templado medio, húmedo, tenemos un rango para cosechar y almacenar la humedad así de chiquitito, entre 12 y 14. 12 y 14. Eso es muy poco y muy difícil muchas veces de lograr en el campo. Y te cuento, cuando nos vamos
para el lado de la izquierda, menos de 12, empezamos a tener mucha incidencia de problemas en el manipuleo de la mercadería, rotura de tegumentos, aumentamos la tasa de merma enormemente, empieza a haber muchos procesos de respiración y entonces la mercadería a veces ni siquiera la podemos curar porque obtenemos resultados muy malos. Y cuando nos vamos de 14 para la derecha, empecemos a tener ahí, la aparición de problemas sanitarios que habíamos hablado. Este año los tenemos. No sé si estamos muy conscientes, y ese rango te lo estoy dando para una zona templada. O sea que si yo hoy estaría acá al lado con una colega del norte de Santa Fe, o de Chaco, o de Formosa, es muy probable que me estaría diciendo que ese rango es aún un poco más chico todavía, con temperaturas de cosecha y temperaturas de almacenamiento más importantes. No sé si completo. Para áreas más cálidas, como el caso de Chaco, Sí. Para áreas más cálidas, como el caso, yo vengo de Bolivia, Sí. en donde tenemos temperaturas mucho más altas y tenemos mucha más humedad ambiental reinante. ¿Cuál el rango quedaría entre los 12 y los 14 o lo reduciríamos a algo más? Mira, teorizar es muy fácil. En la práctica no es tan fácil. Pero ustedes tienen un uso de una práctica que acá todavía no ha llegado, que es el enfriamiento de la semilla. Entonces, con esa, por supu, no hay nada perfecto. Si no, no estaríamos aquí. Pero eso a ustedes los ayuda a que ese rango esté ahí entre 12 y 14, disminuyendo la temperatura de almacenamiento. Entonces logran uniformizar las variaciones dentro del total de la muestra y bajan bastante la tasa de respiración. Entonces, ese rango más o menos va a quedar ahí prácticamente, porque la otra práctica te está ayudando a lograrlo. Si no, estarían al horno. ¿Qué tal? El tema de cercóspora en semilla, que tenemos serias dificultades para controlar cercóspora en los cultivos y estamos viendo una incidencia y severidad alta en semilla. ¿Tiene alguna implicancia sobre la calidad de semilla? Oh, qué pregunta interesantísima. Bueno, a ver, no hay una única respuesta. Para una pregunta tan interesante no hay una única respuesta. Y te voy a decir por qué no hay una única respuesta. El año pasado, debe haber sido, yo hace 25 años que hago patologías de semilla. Me las enseñó a hacer la ingeniera Mercedes Escandiani y el día que Merce me enseñó a hacer no paré nunca más. ¿Qué aprendí el año pasado? Aprendí el año pasado que cercospora, cuando tiene posibilidades de penetrar hacia el interior de los cotiledones, cosa que no le gusta, penetra y produce un deterioro de los tejidos muy importante, e incluso hasta afectar la germinación, cosa que cercospora, de acuerdo a las investigaciones, no tendría por qué afectar el PG. Pero el año pasado fue tal la contundencia de la situación climática, que el tejido se fue necrosando esa mancha fue invadiendo hacia el interior de la semilla y esa invasión generó una lisis de la célula y por lo tanto mató la semilla. Entonces vimos bajas de PG en semillas que lo que nosotros encontrábamos en los blotter test era cercóspora, por eso te digo lo que te estoy diciendo. Ahora, los investigadores todavía eso no lo están diciendo así. Ahora, vos decís, y controlo en el campo, evidentemente hay en este momento algunos escapes. Y te vuelvo a repetir el mismo concepto que comenté con respecto al tema de los insectos. En mi zona ha crecido muchísimo el servicio de monitoreo de profesionales en forma independiente, cosa que es fabulosa, porque da mucho trabajo y mucho desarrollo a nuestra profesión. Pero ¿sabes qué veo? Que desde el momento en que los técnicos establecen el momento de corte, porque dicen, bueno, señores, hacer el tratamiento, entre el proceso administrativo y la ejecución de la práctica hay un tiempo que se desmadra la situación. Entonces vos decís, pero el insecticida no funcionó.
Ah, no funcionó el insecticida. Ah, a ver, estaba el umbral detectado. ¿Fue la práctica efectivamente realizada con ese umbral o la cosa fue avanzando de manera tal que ahora llegamos tarde? Y entonces decimos, el producto no funcionó. Esa es una duda que la tengo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a los datos que arroja Vigor, Coltés y Poder Germinativo Total, ¿cuál usted nos recomienda que nosotros tomemos cuando hacemos la fórmula de siembra? ¿Cuál nos recomendaría? Mira, yo lo que he aprendido en el tema de calidad de semilla, que yo sé hacer buenos análisis, porque tengo una receta y la repito. El problema la tienen mis colegas que tienen que hacer un diagnóstico y eso es una cosa un poco más compleja. Y si querés te puedo ayudar, pero me parece que hoy por hoy tenemos muchos analistas muy consistentes, con muchos años de trabajo y nos está faltando la generación de los diagnosticadores. Y por eso es mi Kairos de hoy, por eso es mi tiempo de hoy a ustedes, porque necesito apelar a toda esa gente que está trabajando en el campo y que aprenda a hacer diagnósticos de calidad de semilla. Y a ti te respondo. Mira, todo va a depender dónde estamos. Si estamos en Amenábar, si estamos en Lobería, si estamos en Colón o estamos en Santo Tomé. Entonces voy a utilizar distintos test de vigor para cada una de las zonas. Es probable que de Colón hacia el norte me guste más trabajar con los datos de envejecimiento acelerado y de Colón hacia el sur quizás me guste trabajar más con los datos de Coltés. Pero a mis clientes les hago hacer los dos ensayos. ¿Por qué? Porque nos está pasando en las últimas campañas que tenemos todo el circo armado, está todo muy prolijo, está la mercadería categorizada por vigor, sembramos la semilla y nos llueve a las 24 horas una lluvia que no estaba en absoluto prevista, sembramos con buena temperatura, una temperatura límite como para poder arrancar las siembras tempranas, temperatura límite, pero nos llovieron 10 milímetros, una lluvia fría, y entonces se nos enfría el suelo, tenemos exceso de humedad, y no le hice el coltés porque para mi zona no era. No, pará. Tenemos que tener el paquete de diagnóstico de calidad de semilla no aparece directamente sobre los costos de implantación de un cultivo. Entonces, restar un ensayo y tener yo una información valiosa para poder dar respuesta, porque después viene el dueño, el administrador y me dicen, pero eso no nació, esto lo resembraste, porque... Entonces, el diagnóstico integrador y no usar recetas. Piensen dónde están, con qué mercadería, a qué humedad, qué tipo de semilla es la que estoy manejando y en función de eso empezar a buscar parámetros que me den indicadores de esa calidad para un buen logro. Está bien. No era con respecto a hacer o no el análisis, sino una vez que tenemos los resultados, ¿cuál aplicar a la fórmula? ¿Cuál aplicar a la fórmula? Te vuelvo a repetir, si utilizamos, yo utilizaría el dato de vigor más fuerte, por una cuestión de asegurarme una buena implantación. Sí. Y siempre teniendo ese diferencial de conocimiento entre ese valor de vigor tal cual y curado, ¿no? Que me habla mucho. Porque, a ver, acá en esta charla no hemos hablado en absoluto de lo que significa este año la carga de patógenos sobre la semilla. O sea, la buena noticia es que soporta al fungicida. Y esa buena noticia viene asociada a dos aspectos: a la integridad del tegumento y a la humedad en la cual hemos cosechado. Eso es lo que nos posibilita salir del problema verdadero de fondo que son los patógenos. Sí, buenas tardes. Si el laboratorio al cual yo le llevo la semilla no está dentro de la asociación, ¿está fuera de la norma o algo? No, mira. Vamos a hablar de algo legal. Lo importante es que el laboratorio esté acreditado por el Instituto Nacional de Semilla, el INASE. Eso lo que nos va a asegurar es que el laboratorio tiene
el personal técnico, el equipamiento, los instrumentos y el know-how de cómo llevar adelante eso, y te va a emitir a vos un certificado, de lo que llamamos nosotros un certificado oficial. No necesariamente hay 100 y pico de laboratorios que están acreditados en la República Argentina, cada vez hay más y en buena hora. ¿Otra pregunta? Mientras surge una, te hago una yo. ¿Cómo ves, qué comentario puedes hacer? A veces el límite legal mínimo, vos decís que es 80%. A veces recibimos muestras, mandamos al laboratorio y sale 76, por decir algo, 78. Generalmente no hay respuesta que satisfaga al cliente de parte del semillero. ¿Hay un vacío legal ahí? O sea, los semilleros se manejan con sus vamos a PGs. poner en contexto la pregunta, a ver si la entendí bien. Tenés un lote de semilla donde hemos comprado semilla rotulada, dice PG mínimo 80, y cuando la vamos a sembrar nos da en otro laboratorio, en otro control externo, 76%. Bueno, sí, no hay ningún vacío legal, es una cuestión estadística. Que lamentablemente muchas veces el productor de estadística no quiere ni que le hable, él quiere que nazca 80 o más. Bueno, ¿y qué te voy a contar con respecto a eso? ¿Y por qué digo que es estadístico? Cuando vos sacás un resultado de PG y estableces esa mercadería, hay un rango de variación. Y las ISTAs establecen una tabla estadística donde vos tenés un rango de variación aceptable para establecer un dato. Entonces, 80 y 76 para reglas ISTAs en 4 repeticiones de SIN son estadísticamente no significativas. El productor va a estar así, no va a querer saber nada. Generalmente eso se arregla, es un arreglo entre partes donde se explica, y generalmente está asociado a años donde hay problemas en la calidad. No conozco ningún semillero que quiera venderte semillas que puedan tener ese rango de variación para tener una situación como esta, porque la verdad es bastante lamentable. Perdón, en relación a la pregunta del ingeniero, ¿se puede hacer un promedio entre PG y envejecimiento acelerado como para tener un número aproximado? A ver, bueno, eso corre por parte de la imaginación de cada uno de ustedes. Yo soy bastante purista con las cosas que hago y lo único que mezclo son cosas en la cocina nada más. Y te digo por qué no me gustaría mezclarlo. Porque los conceptos son distintos. El concepto del PG es la emergencia en condiciones óptimas. Y el concepto de vigor es cuando vos afectás a la semilla de una condición estresante. Vimos que hay distintas condiciones estresantes. Entonces, si vos te metés a promediar, es como decir, bueno, tengo un hijo alto y un hijo bajo, pero la verdad el promedio de la altura le da normal, así que no tengo hijo bajo y alto, sino que tengo un promedio. Y tenés un hijo alto y un hijo bajo. Entonces, si nosotros queremos, y yo sé a qué apuntás vos lo que estás apuntando es decir, bueno, pero si tengo un PG alto y un vigor bajo, ¿qué hago? ¿No es eso? Bien, entonces es otra pregunta. Y no se logra mezclando. Se logra, y por eso hacen falta los diagnosticadores, se logra trabajando con lo que se llaman indicadores. Vos a cada parámetro que pedís en el laboratorio le pones un puntaje de importancia para tu lote y para tu zona. Y estableces un ranking de puntaje. Para el ranking de puntaje de PG y PG curado le pongo tal valor, y así podés obtener un ranking dentro de los distintos lotes. Y no tenés necesidad de estar sacando un promedio entre dos parámetros que no necesariamente tenemos que comparar y promediar porque son mediciones distintas, pero sí usar los indicadores. No sé si se entiende bien el concepto. O sea, vos estás, vamos a suponer, en la zona de La Pampa, donde a veces la ventana de siembra es muy estrecha, porque rápidamente perdés la humedad de la línea de siembra,
Bueno, te diría que eso y la solarización son los dos problemas quizás más importantes. Entonces vos sabés que el tema de la oportunidad de la siembra, la humedad de la siembra van a ser muy importantes. No vas a tener mayores problemas con patógenos todavía, ya los van a empezar a tener. Y bueno, entonces en ese ranking le pongo un puntaje al PG natural porque tengo todas las condiciones para poder sembrar y voy a elegir evidentemente una prueba de envejecimiento acelerado porque ahí el frío no pasa nada. Posiblemente una descripción de los daños de tetrazolio para ver cómo está ese tejido internamente y qué superficie está afectada, y con ellos hago un ranking. Este me dio que estoy en el 70%, este me dio en tanto, y entonces comparo y establezco lotes. Bueno, arranco con este porque el puntaje total le da mucho mejor que al otro. Y entonces empezar a trabajar con valores relativos. Y esos valores relativos son reales porque los obtengo de las pruebas mismas. ¿Se entiende? Bien. Eso es algo que yo uso en forma personal. No está escrito en ningún lugar, pero me da buenos resultados. Tratando de agregar a lo que te preguntaron en el fondo, está claro que el PG no es representativo porque las condiciones jamás son óptimas en la siembra real. O sea que, digamos, uno debería afectarlo por algún porcentaje que estará relacionado con las otras pruebas, como vos decís. ¿Vos nos podrías dar alguna idea de un protocolo en el sentido de una sucesión de acciones respecto de cómo lograr tener una buena semilla al cabo de un tiempo? Y yo siembro en el Chaco, o sea que me acerco a las condiciones del amigo de Bolivia, donde es muy difícil conseguir una buena semilla. Bueno, eso amerita una semana acá adentro. Pero sí quiero tirarte algunas pistas. En la zona de Chaco, decías. Bueno, entonces lo primero que pienso son en las limitantes de producción, que son finales de ciclo seguramente muy cálidos. Usamos ciclos indeterminados, por lo tanto no vemos nunca la planta que esté en condiciones de ser cosechada. Y cuando vamos a cosechar, la semilla tiene mucha menos humedad de la que nosotros necesitamos. Esa ventanita de 12 a 14 es muy difícil. Entonces, quizás yo lo que indicaría en esa zona es, cuando estamos próximos a la cosecha, hacer un muy buen cosecha manual de plantas, cosecharlas manualmente y evaluarlas a través de un tetrazolio. Ahí tenemos la viabilidad, el máximo que podemos aspirar en tu zona. Entonces, en función a esos resultados, ir descartando algunos lotes y otros empezar a prestarle más atención. A partir de ese momento empiezo a estudiar muy detenidamente la evolución de la humedad de la semilla. Entonces, cada 2 o 3 días, no más, ir recolectando y viendo humedad. Cuando ya estoy en 15% humedad, busco la mejor máquina que tenga a mano. En esa zona se ha difundido mucho, como en la mía, el almacenamiento en bolsón. Tenemos que cambiar la estrategia si vamos a tener que almacenar en bolsón, a aprender cómo se hace un buen bolsón y cómo se almacena un buen bolsón. Pensemos en la vaca, que hace en el verano en esa zona. Se va a una sombra. Imagínate el bolsón abajo el rayo del sol. E imagínate, la vaca va y pisa en el lugar duro y nosotros ponemos el bolsón en cualquier lugar. Entonces, arrancaría con un tetrazolio, monitoreando bien el tema de la humedad de cosecha, y una vez cosechado, tratar de disminuirle la temperatura y almacenarlo con una prelimpieza. En tu zona es la aceptación o rechazo de los lotes la prelimpieza. No es una exquisitez ni una cosa superficial. Hace a la vida de la semilla. Sacar todo lo partido, sacar todo lo lastimado y todos los cuerpos extraños que hay presente. La tierra fundamentalmente, porque este año lo que estamos viendo es que en esa zona ha avanzado muchísimo los hongos de almacenamiento que no tenía en importancia al principio de la campaña. Entonces quiere decir que hemos almacenado con basura, si tenemos aspergillus en esta etapa. Temperatura y basura, caldo de cultivo para aspergillus. Y bueno, y después
una vez establecido el lote y conformado y aceptado que va a ser semilla, hacerle un control completo en la cosecha y más o menos a los 40 días no más, rechequear los parámetros de pH. Si esos se han movido, rápidamente clasificar la semilla. La clasificación, la limpieza y la integridad de la semilla es lo que asegura el mejor almacenamiento. Fundamental. Bueno, estamos con tiempo cumplido. Muchas gracias, Claudia. Muy lindo el taller.